Enhorabuena. Tema del día. Muy bien, estamos listos para hablar del tema del día, precisamente esta pérdida del escuchar, la pérdida del... ¿cómo será el término? La audición. Pérdida auditiva, ese era el término que quería hablar. Estamos con una invitada muy especial hoy para que nos ayude un poco a obviamente saber de qué se trata, en qué consiste y cómo es que uno puede llegar a perder este contacto auditiva. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, es muy interesante el tema, realmente es algo que está pasando mucho actualmente debido al sistema en el que vivimos, hay mucho ruido ambiente y también muchos tipos de problemas que afectan nuestra audición. ¿Cuáles son las causas para tener una pérdida auditiva? Generalmente, bueno, podemos tener así problemas que vienen antes de nacer, en el momento de nacer y también el mismo contexto ambiental, que muchas veces tenemos trabajos donde estamos expuestos a ambientes ruidosos. Entonces esos ambientes ruidosos pueden generar que poco a poco vamos lesionando nuestras células auditivas, las cuales no son regenerativas. Ya. No sé si sabían que las células de la audición son las únicas células del cuerpo que no se regeneran. Una vez que se pierden, ya no podemos volver a generar que Licenciada, crezcan, algo que ¿no? está muy de moda es la juventud con los audífonos, pero hay mucha gente que lo compara con el mito de que si ves televisión de cerca te vas a quedar ciego. Claro, en realidad los audífonos generalmente están puestos en un volumen bastante alto Sí. y están bastante cerca del contacto del pabellón auditivo y el sonido ingresa directo. Eso puede generar a la larga una pérdida auditiva, así que hay que cuidarse los oídos y tratar de que nosotros no estemos generando nuestra propia ruina después, ¿no? Porque la audición realmente es un órgano esencial para el ser humano. Paula, vos sabés que qué lindo tu nombre, mira, lo tengo tatuado aquí. El otro. Nombre de mi hija. Ah. Paula, este fin de semana casualmente, los nietos de un muy amigo mío en la familia, tiene dos nietitas. Y las niñas tienen creo que 3 años y no se manifiestan y ellos creen que no escuchan. ¿Cómo uno puede identificar en una criatura tan pequeñita? En los Claro. bebés también, ¿no? Claro, nosotros los especialistas en el lenguaje, en el habla y en la audición, tenemos pruebas específicas auditivas que se pueden hacer desde el momento de nacer. En ¿En qué Sí. consiste la ¿Le hacen prueba? los gestitos o cómo? No, tenemos pruebas específicas, ¿no? Son diferentes, por ejemplo, la autoemisión acústica, ¿no? Potenciales evocados. Esas son dos pruebas, por ejemplo, que podemos hacerle a un recién nacido. En español explícame. Sí, por porque favor. no entendí Sí. nada. Explícame en español. Son pruebas que exactamente lo que hacemos es llevar a un centro especializado donde se le pone, por ejemplo, un canalcito como un taponcito Ya. que suelta unos soniditos, ¿no? Bueno, es un poco complicada la prueba, pero para explicarla así sencillamente, pero básicamente lo que hace es generar una respuesta del oído que está sano. Entonces, con algo muy sencillo, que no lleva mucho tiempo y tampoco... ¿Duele? No duele, no molesta. Lo que sí, los niños pequeñitos, ¿no? A veces no se dejan y se recomienda que se pueda hacer cuando están durmiendo, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes que una vez me enseñó una especialista en estimulación temprana también? En los bebés, como ellos no ven, ellos todavía tienen sombras, pero sí escuchan, vos le pones en el centro, acá arriba, una matraca, un sonido, entonces el niño, una sonajera, entonces el niño Responde, va a vuelca. responder, pero, o sea, y te das cuenta, si el niño está escuchando más de este oído, él va a agarrar con su mano derecha o con su mano izquierda, así Exactamente. funciona, ¿no? Eso también podemos darnos cuenta. Pero bueno, los papis por ahí no tienen tal vez esas herramientas. Lo que se recomienda es cuando nosotros observamos que nuestro niño, por ejemplo, parece que no está atento, que no presta atención, que le damos órdenes y no responde. Ay, pero eso es normal ¿Sí? en todo. Pero bueno, hay niños que lo hacen porque tal vez tienen malas conductas, pero hay niños que realmente no están escuchando. En muchos países del mundo, en la mayoría de los países, se hacen pruebas de rutina desde el nacimiento y antes de entrar a la etapa escolar como un requisito para la escolaridad, porque es muy importante un niño que si no está escuchando bien no va a poder aprender, por supuesto, no va a aprender a hablar ¿Pueden tampoco. hacer un bebé con la pérdida total y parcial? Pueden hacer, hay una pérdida total, que eso nosotros comúnmente le llamamos sordera, Ya. ¿no? Que Es por- diferente, ¿no? a Que la por sordera. ende es mudo, o sea, muda, o sea, No lleva... necesariamente, pero inicialmente no va a desarrollar el habla porque no tiene ningún estímulo. Claro. ¿No? Al no escuchar nada, no tiene retroalimentación y por lo tanto no va a empezar a decir sus balbuceos, sus primeras palabras en el tiempo esperado para la Licenciada, edad. ¿y cuánto interfiere también? ¿Es recomendable cierto tiempo de horas poder escuchar la música a unos decibeles
¿Cuánto tiempo es lo recomendable? Por ejemplo, más de 90 decibeles, más de 3 horas ya te afecta el oído. Exactamente, o sea, 90 decibeles es bastante, ¿no? Ya, Es me refiero a bastante. discotecas, a conciertos. Exactamente. Claro. Nosotros tenemos una escala específica de volúmenes, ¿no? Ya. Cuando nosotros excedemos más o menos los 110 decibeles, ya provocamos un daño en unos 15 minutos. Oh. Entonces, nosotros no podemos exponer nuestro oído a mucho tiempo con un volumen muy alto. Sino, sí o sí, ese oído va a empezar a deteriorarse y las células auditivas van a ir muriendo poco a poco. Dios. Ahora, ¿qué pasa? Perdón que pregunte esto, pero con la higiene del oído, porque la parte del cotonete, por lo menos los padres te dicen, no te metas el cotonete hasta ahí porque te vas a lastimar, Claro. porque te vas... ¿Eso es cierto? Eso es cierto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos lo que es el pabellón auditivo, que es la oreja, comúnmente llamada, y tenemos lo que es el conducto auditivo externo, que es el agujerito que tiene y que conecta con una membrana que es el tímpano. No sé Ya. si han escuchado. Sí, el tímpano. Ya. ¿Qué pasa cuando metemos un cotonete? Y un niño sobre todo lo hace, que no tiene un control No realmente de las medidas, de las distancias. El niño ingresa con el cotonete o se mete algo, y a veces los adultos también hacemos eso, nos metemos algo porque nos Llaves. molesta. Yo he visto gente Nos que metemos utiliza cosas. llaves, cosas. Claro, Sí. cositas O finitas, me llaves pica. del bolígrafo ubicás, que tiene Sí, una puntita que uno lo va haciendo. exactamente. Eso es Ahora, terrible. licenciada, Y eso el- puede lesionar en la membrana. ¿Qué podemos Ya. hacer? Generar una ruptura en la membrana, que eso también provoca una sordera, una hipoacusia. Eso también es importante que les decía. Hay una diferencia en lo que es sordera, es una persona que no puede escuchar, que ha perdido completamente la audición o ha nacido con esa dificultad, y la hipoacusia. Hipoacusia es una disminución del potencial auditivo, que ahí ya entramos a diferentes tipos de hipoacusia, pero entre esas, el Ya. tema de lo que es la parte externa, podemos lesionar con ese tipo de objetos. Justo quería preguntarle, mucha gente dice que al limpiarse la oreja con el cotonete en seco, lo único que hace es meter la cera del oído. Lo recomendable es limpiarse la oreja después de la ducha, ya que la cera está húmeda. Sí, generalmente el mecanismo de nuestro oído Ya. es que naturalmente la cera se va a ir saliendo, va a ir desprendiéndose. Ah, mira vos. No es, o sea, hay mucha gente que produce más cera que otra, eso también es cierto. Lo recomendable es que cuando somos de las personas que generamos mucha cera, es mejor ir a un otorrino que nos haga un lavado de oído cada cierto tiempo, porque nos aseguramos de que no vamos a dañar nuestro oído. Si nosotros estamos metiéndonos cosas, también estamos sacando la lubricación natural de toda la parte interna. Ya. Entonces tampoco estamos haciéndole un bien a nuestro oído. Siempre es mejor, o sea, hay gente que tal vez no tiene esa molestia porque no genera tanta cera frecuentemente. Pero si nosotros somos de los que generamos mucha cera, es mejor hacer una consulta cada cierto tiempo, porque saben que la cera también puede provocar una sordera. No sé si habían escuchado eso. ¿El exceso de cera? El exceso, ¿por qué? Porque se genera algo que se llama tapón de cera. Exacto. Yo tengo muchos pacientitos que tal vez tienen dificultades para hablar, se equivocan en las letras, muchas letras las dicen de una forma incorrecta, porque no logran escuchar bien, porque está tapando ahí, obstruyendo el canal, un poco de cera o bastante cera en diferentes lugares, que hace que el sonido, si bien se escucha, sale distorsionado. ¿Qué pasa? Es como si yo me metiera abajo de la piscina y ustedes Eso. ven cómo se escucha, que es Claro. medio raro. Bueno, así se escucha con el tapón de cera. ¿Y qué pasa? El niño no va a lograr el lenguaje de una forma adecuada, también se va a equivocar. Tengo un pacientito, por ejemplo, este año que me llegó así, que no lograba sacar un montón de letras, había hecho tratamientos y nos dimos cuenta de que no podía discriminar bien los sonidos, lo mandamos al otorrino, le sacó el tapón de cera y el niño cambió automáticamente y empezó a mejorar la calidad de su habla, ¿no? Licenciada, cuando uno puede perder el sentido auditivo de un lado y el otro automáticamente se va dañando, o puede uno perder un lado De y el un otro lado, no. exactamente. Puede ser bilateral o unilateral, depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, a veces pasa, hay personas que manejan moto, por ejemplo, y el motor de la moto está de un lado y ese ruido constante de un lado puede ir generando una pérdida auditiva de un lado. Si yo trabajo con alguna máquina de esas que hacen mucho ruido, una fábrica, estoy al lado de un sector muy ruidoso, Ya. de ese lado generalmente va a pasar que mi audición va a empezar a disminuir. Entonces es importante, por ejemplo, si estamos en un trabajo ruidoso, que tiene altos decibeles de ya sea de ruidos fuertes, agudos, graves, usamos tapones auditivos, no sé si han escuchado. Sí, sí. Son protectores auditivos que hay diferentes tipos, hay pequeñitos, hay grandes, según la necesidad. Como y lo que son te dan muy en el avión, importantes. ¿no? Exactamente. ¿Por Ahora- qué? Incluye, perdón. Ajá. Paula, tenemos una consulta interna, nos llama una señora, dice que su hija ha desarrollado solamente un oído y este precisamente es el que está tapado. ¿Qué puede hacer? Claro, la primera cosa que tenemos que hacer si notamos una dificultad auditiva es recurrir a un otorrino.
que es el médico especialista en lo que tiene que ver con la parte auditiva, y él nos va a decir a ver qué es lo que está pasando. Muchos niños tienen ya sea una pérdida de nacimiento por alguna enfermedad en el embarazo de la mamá, por no sé, algo que pasó. Saben que hay antibióticos. Ustedes sabían que hay antibióticos que provocan la pérdida auditiva en un niño. Cuando el niño es pequeñito, hay ciertos antibióticos que si le damos en los primeros años de vida, ese niño pierde la audición. Yo tengo varios pacientitos con ese problema, que los médicos sin darse cuenta le dieron esos antibióticos y generaron, que son ototóxicos, generaron una pérdida bastante profunda de la audición de ese niño. Entonces, la primera recomendación es siempre que vayamos a un médico especialista que nos pueda orientar en qué es lo que está pasando. Si el niño necesita algún tipo de intervención médica, bueno, el otorrino lo va a valorar, y también ese niño que tiene dificultad auditiva generalmente no logra desarrollar el lenguaje. Por lo tanto, es importante que también pueda realizar una terapia de lenguaje para nivelar. Es un doble daño de alguna manera. Exactamente. No acaba de llegar otro mensaje más que dice que, nos escribe una persona, dice que su padre tiene 74 años y que del día a la noche ha perdido en gran parte el sentido auditivo. Eso puede ser por la edad, puede ser por algo específico. Puede ser por la edad, por ciertas enfermedades también que provocan. En ese caso, los adultos, o bueno, cualquier tipo de pérdida auditiva se puede resolver con un audífono, que son, ¿no?, adaptaciones que tenemos, son aparatos que vienen y cada vez más modernos, cada vez se notan menos, no es que vamos a tener una cosa gigante más acá, más estéticos, ¿no? Que eso realmente pueden mejorar grandemente la calidad de vida de una persona, ¿no? Perfecto. Última pregunta y cerramos, ya sé que tenemos que cerrar. Cuando nos duele el oído y nos automedicamos, las gotitas, ¿está bien, está mal? Imagino que siempre está mal automedicarse, pero, viste, me duele el oído, echan una gotita. ¿Eso está bien, está mal? Claro, la verdad que no es recomendable automedicarse desde ningún punto de vista. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi membrana, por ejemplo, está fisurada o tengo una ruptura de la membrana del tímpano y me estoy tirando gotitas? Es peor. Es peor. Sí, o sea, hay muchas cosas que pueden a la larga ser un mal, ¿no? Que mejor prevenir antes de que después arrepentir. ¿Cómo? Perfecto. ¿Cómo? Mejor prevenir. ¿Cómo? Perdón, ¿me repite? Muchas gracias, Paula. Paula, Ya. muchas gracias, realmente espectacular, fantástica como siempre. Paula Rodríguez, nuestra fonoaudióloga, estuvo con nosotros, hablamos de esta pérdida auditiva. Cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.